A ver, pensemos en esto por un momento. ¿Y si una idea nueva y muy intuitiva sobre qué es el tiempo, pudiera darle un cuerpo, un sentido físico real a una de las herramientas matemáticas más potentes que tenemos en la física? Pues justo de eso vamos a hablar hoy, de cómo unir dos mundos que en el fondo intentan describir la misma y única realidad. Y esa es la pregunta del millón, claro. La geometría del espacio-tiempo de Minkowski es una maravilla. Es elegante, funciona, pero ¿y si en el fondo es solo un mapa increíblemente preciso sin una leyenda que explique el territorio? ¿Podría un concepto casi filosófico, la idea del tiempo como un motor activo, ser justo la pieza que faltaba para que todo el puzzle encaje? A primera vista, la verdad es que parecen dos idiomas completamente distintos. Por un lado, un lenguaje casi poético, ¿no?, que habla de impulsos, de dobleces. Por otro, la matemática pura y dura de Minkowski con sus métricas y sus conos de luz. Pero vamos a ver si existe una especie de piedra de Rosetta, un diccionario secreto que los conecta y nos permita traducir cada idea de un mundo a su equivalente en el otro. Bueno, pues este es el plan de viaje. Primero vamos a presentar a estos dos mundos que parecen casi enfrentados. Y luego, poco a poco, vamos a construir un puente entre ellos, pieza a pieza. Veremos cómo una idea nueva sobre el tiempo le da un porqué a su dirección, cómo de ahí puede nacer la materia y cómo al final todo cobra un sentido espectacular. Venga, vamos a ello. La idea de partida es muy potente. No estamos hablando de teorías que compiten por tener razón. Para nada. Es más bien la idea de que podrían ser simplemente las dos caras de la misma moneda cósmica. Y claro, para empezar a construir hay que ir al cimiento de todo, el tiempo. La gran pregunta es, ¿el tiempo es solo una coordenada más en un mapa del universo o es en realidad la mano que está dibujando ese mapa en tiempo real? Pues esta nueva teoría apuesta fuerte por la segunda opción. Aquí, el tiempo no es un escenario pasivo, no es un espectador, es el protagonista. Es el motor, el pulso que le da cuerda al reloj del universo y lo pone todo en movimiento. Vale, eso por un lado. Ahora vamos al otro mundo, al de Minkowski. En su modelo matemático, el tiempo es una dimensión más. Sí, pero tiene truco. Se le multiplica por la unidad imaginaria, la famosa I. Y esto, que parece un detalle técnico, lo cambia todo. Es como si le diera al tiempo un sabor distinto al del espacio, creando una tensión fundamental entre ellos. Y esta tensión no es un detalle menor, es que define las reglas del juego de todo el universo. Y aquí viene la magia, la primera conexión clave. Ese pulso de origen del que hablábamos es básicamente lo que le da vida al modelo de Minkowski. Sin ese impulso, el espacio-tiempo sería como una foto increíble pero fija. Una escultura matemática preciosa, sí, pero muerta. Es el pulso, lo que pulsa el play y convierte la foto en una película. Muy bien, ya tenemos el motor. Ahora vamos con otra de las grandes preguntas, una que nos hacemos todos. ¿Por qué el tiempo siempre va hacia adelante? ¿Por qué no podemos rebobinar la vida como si fuera una película? La respuesta que da esta teoría es muy directa, casi poética. Viene a decir que el tiempo, por su propia naturaleza, es una calle de sentido único. No hay más, es un camino sin retorno. Pero ojo, que esto no se queda en la poesía, ¿eh? Se formaliza con un nombre que impone un poco. Irreversibilidad estructural. La palabra ontológico suena complicada, pero solo significa que es una regla que viene de fábrica con el universo. Es una propiedad de su tejido, no es una recomendación, es una ley física inquebrantable. Y aquí, ¡zas!, otra conexión increíble. Esto nos da el porqué del famoso cono de luz de Minkowski. El cono de luz es el qué. Es esa frontera matemática que nos dice qué podemos afectar y qué no. Pero este principio de irreversibilidad es el por qué no podemos salirnos de él para viajar al pasado. Deja de ser una jaula matemática para ser una consecuencia directa de la naturaleza del tiempo. Vale, ya tenemos el motor del tiempo y por qué va en una sola dirección. Ahora vamos a por algo todavía más gordo, el origen de la materia. O sea, ¿de dónde sale todo esto que podemos tocar? Las estrellas, los planetas, nosotros. Y la idea que se propone aquí es alucinante. La materia no sería un ingrediente original del universo, sino algo que emerge. Imaginemos que el espacio es una sábana muy tensa, y el tiempo está tirando de ella. Si se tira lo suficientemente fuerte, la tensión es tal que la sábana, ¡pum!, se pliega sobre sí misma, se arruga. Y de ese pliegue, de esa arruga, es de donde nace la materia. Y lo más increíble es que ese punto de ruptura no es una idea vaga, tiene un número, el 21. Cuando esa tensión entre el tiempo y el espacio supera este valor crítico, es cuando la energía se condensa, se dobla sobre sí misma y se convierte en materia. Vale, quedémonos con esa idea del doblez.
Para ver cómo encaja con Minkowski tenemos que recordar un concepto suyo fundamental, la línea de mundo. Para él, nada está quieto. Una partícula no es un punto, es un viaje. Su línea de mundo es el rastro que va dejando a través del espacio y del tiempo. Es toda su historia dibujada en una línea. Y aquí es donde, una vez más, todo encaja de una forma que pone los pelos de punta. Ese doblez intuitivo del espacio tiene un nombre matemático muy concreto en el mundo de Minkowski, una rotación hiperbólica. El nombre asusta un poco, lo sé, pero no es para tanto. Es simplemente la forma matemática de describir cómo la trayectoria de una partícula se tuerce y pasa de ser energía moviéndose en el tiempo a ser materia con presencia en el espacio. Es alucinante, son dos lenguajes describiendo el mismo milagro. Así que, como vemos, no son simples coincidencias, ¿verdad? Lo que hemos estado haciendo es tender un puente muy sólido entre una idea intuitiva y una matemática muy rigurosa. Ahora vamos a alejarnos un poco para ver el cuadro completo, a ver qué pinta tiene todo esto junto. Pero es que la cosa no acaba aquí, ni mucho menos. La conexión va todavía más allá. Se proponen más traducciones. Por ejemplo, conceptos complejos como la corrección bosónica, que tienen que ver con la energía de ciertas partículas, se verían en el mundo de Minkowski como pequeñas curvaturas locales en el tejido del espacio-tiempo. O incluso otra idea, la del sobrante ramificado, que actuaría como una especie de presión cósmica que impide que todo colapse sobre sí mismo. Al final, todo se puede resumir en este diccionario que hemos ido construyendo. El pulso de origen da vida a la dinámica del espacio-tiempo. La irreversibilidad nos da el porqué del cono de luz, y el doblez del espacio, al superar ese umbral 21, es la rotación hiperbólica que crea la materia. Es una correspondencia 1 a 1, perfecta. Y la verdad es que cuando se ve todo así junto, la sensación es realmente emocionante, porque ya no parecen ideas sueltas, se ve una estructura, un esqueleto que lo conecta a todo. Es como si, de repente, la matemática tan elegante de Minkowski cobrara vida, como si encontrara su alma, su porqué, en el mundo físico. Y claro, todo esto nos deja con una pregunta fascinante para el futuro. Esta nueva teoría usa una cosa llamada círculos de fase para describir cómo evolucionan los sistemas. La gran pregunta es, si este puente que hemos construido es tan sólido, ¿llegaríamos a ser capaces de dibujar esos círculos directamente en los diagramas de Minkowski? Porque si se pudiera, eso sería el paso definitivo. Sería ver gráficamente cómo esta nueva idea sobre el tiempo unifica por fin nuestra comprensión de la geometría del universo. Casi nada.